¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, nuestro nuevo horario de las 22 horas. Hoy vamos a desarrollar la columna económica de Alfredo Blanco con importantes novedades. La industria está afectada realmente, muy afectada, por las distintas variantes económicas que no ha podido solucionar el gobierno de Mauricio Macri todavía, o por ahora. La ida de Macri a China con una serie de reuniones que no se saben concretamente su efectividad o no y su concreción o no con respecto al aporte que pueden realizar los chinos en materia de inversiones y de, digamos, de aportes a la República Argentina. Y también el tema del dólar. Todo esto va a ser analizado por Alfredo Blanco. Va a estar con nosotros el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, el licenciado Gabriel Bermúdez. Con él vamos a hablar de los boletos, ya sea del boleto estudiantil, del boleto obrero, del boleto para adultos mayores. Y finalmente vamos a dialogar con el escritor, el médico neurocirujano, psicoanalista, músico, conferencista, escritor, cordobés, de Río Cuarto, precisamente Los Pagos de Alfredo Blanco, Marcos Aguinis. Este es el desarrollo de Al fin y al cabo de esta noche. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos comenzamos a analizar la economía con Alfredo Blanco. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Bien, decíamos, dólar, China, industrias, Alfredo Blanco, luego de sus auspicios. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. ¡Pao! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Los parques educativos son parte de la recuperación histórica de Córdoba. Estamos finalizando el Parque Norte y diseñando el Parque Este para llevar educación, deporte e inclusión a toda la ciudad. Volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Permitime que antes que nada haga un agradecimiento que omití el martes pasado, que es a la gente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de acá de Córdoba, de Autocomponentes, que me invitaron con motivo del almuerzo del Día de la Industria, me invitaron a dar mi visión sobre la economía, que fue realmente una actividad, digamos, con un calificado público y numeroso público de los asociados de la Cámara,
así que quería hacer público el agradecimiento a la gente de la comisión directiva. Mucha repercusión en las redes sociales. Sí, bueno, es que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es la situación del sector industrial, ¿no es cierto? Tal como vos decís, el sector industrial no es homogéneo. Alguna vez dijimos que el proceso de recuperación necesariamente va a ser heterogéneo. Es decir, hay sectores que han recuperado gradualmente un poco el nivel de actividad. Por ejemplo, los sectores en la industria manufacturera vinculados al sector agropecuario. Y hay otros sectores que están en situación realmente difícil. Por ejemplo, los que están en la rama de los autopartistas. Ese sector no solamente tiene la situación general de contracción económica, sino además tiene la situación de Brasil y, bueno, y depende crucialmente de los programas de las terminales, que da la impresión que recién van a tomar cierta fuerza a finales del año que viene, es decir, a finales del 2017, ¿no? Quiero reiterar algo que hemos venido diciendo, y es que uno puede, a partir de los datos, por ejemplo, de inflación, que claramente muestran una reducción de la tasa de crecimiento mensual, uno puede pensar de que vamos a tener una recuperación, pero por ahora esa recuperación parece bastante lenta. Y esto tiene importancia no solamente en la situación de la economía, sino que también para algunos sectores y para algunas ramas tiene importancia lo que pasa con el dólar. Todo el mundo recuerda que hacia fines del gobierno anterior, uno de los problemas que no podía resolver el gobierno, entre otras cosas porque negaba la existencia de la inflación, era la caída de lo que se llama el tipo de cambio real, es decir, el dólar estaba barato. Y eso impacta fuertemente sobre algunos sectores, sobre sectores, por ejemplo, exportadores, impacta porque si el dólar se va atrasando, lo que perciben en términos reales es cada vez menor. Claro. Y eso, si bien para el sector agropecuario puede ser menos importante porque tiene muchas ventajas competitivas, para la industria manufacturera suele ser un problema delicado. Esta es la razón por la cual, cualquiera fuera el gobierno que hubiera asumido en diciembre, nosotros decíamos que iba a haber ciertas modificaciones de política económica que se iban a realizar, entre otras, adecuar el tipo de cambio a un valor que, digamos, más alto. Esto se discutió bastante. Finalmente el gobierno, el caso de cuando asume Macri, resolvió unificar el mercado y eso significó un aumento en el valor del dólar, que pasó de 9.30, 9.50 a 14 o 15. Fue una devaluación, digamos, como consecuencia de la unificación cambiaria. Ahora, ¿qué ocurrió de allí para acá? Y de eso es de lo cual quería hacer un comentario. Desde el 10 de diciembre en adelante, la tasa de inflación, que tuvo un crecimiento muy alto en el primer trimestre y en parte el segundo trimestre, esa tasa de inflación, el dólar al no seguir el mismo camino que seguía la inflación, nuevamente se atrasó un poco. Hay quienes dicen que ya estamos perdiendo lo que se había logrado y que eso afecta a la competitividad. Pero vamos a ver unos números, porque eso no es estrictamente así, pero hay que mirarlo con cierto cuidado. Yo le voy a pedir al director si nos puede poner la primer placa, que es esta. En esta placa, esto que se llama tipo de cambio real multilateral, es el dólar considerando cuánto fue la inflación en Argentina y cuánto fue la inflación en los países con los cuales comerciamos, ¿no? Entonces ese tipo de cambio real multilateral nos muestra lo siguiente. Me voy a parar para mostrarlo mejor. Este salto, esto es la década del 90, ¿no? Esto está hecho igual a 100 el dólar de diciembre de 2015, es decir, el dólar del momento en que asumía Macri, el 17 de diciembre. Entonces, cuando uno mira ese dólar, a cuánto fue después del ajuste, esta parte que está tan baja es la década del 90, cuando se atrasó el tipo de cambio. Este es el ajuste que se produce al final de la convertibilidad. Recordás que pasó de 1 a 4 el dólar. Bueno, este es el salto de final de la convertibilidad. Todo este tramo es el periodo en el cual la economía argentina tenía un tipo de cambio competitivo. Era cuando, por ejemplo, durante la gestión del presidente Kirchner se decía tenemos superávit fiscal, tenemos superávit en sector externo, tenemos un dólar competitivo. Bueno, este tramo que está aquí.
Hacia finales digamos, en la parte ya de la gestión de la presidenta Fernández, de Kirchner, claramente el tipo de cambio se empezó a trazar. Así es. Se empezó a trazar y vino la devaluación de Kicillof. En enero del 2014 se produjo una devaluación, se subieron las tasas de interés, es esta recuperación que vemos acá. Pero luego se le volvió a trazar porque la mayoría de esta recuperación pasó a precios, la modificación del tipo de cambio, y entonces la inflación se aceleró durante el año pasado y empezó nuevamente a trazarse. Y este es el ajuste que se produce en diciembre con la unificación cambiaria. Cuando uno lo mira así en perspectiva, en una perspectiva que arranca desde agosto del 98 hasta el presente, agosto de 2016, uno advierte claramente que en realidad el ajuste lo llevó a un nivel que, aunque está por encima de la década del 90, está por encima de la década del 90, de todos modos no es tan alto como fue durante la época, en los primeros años después de la recuperación, después de la crisis de la convertibilidad, ¿no? Este es el ajuste y acá vemos que nuevamente hay se empieza a trazar. Y estamos, en relación al momento en que se hizo el ajuste y la unificación cambiaria, estamos en 89, 90 podríamos decir, es decir que hemos tenido un pequeño atraso después de la unificación cambiaria. Yo le voy a pedir al director que nos ponga la otra placa, y en esta placa está considerado bilateralmente, desde que asumió el presidente Macri, y se unificó el mercado cambiario y se suprimieron las restricciones a la compra de moneda extranjera, ¿qué pasó con el dólar en términos reales? Es decir, comparando nuestra inflación con la de inflación de un país que comerciamos y comparando cómo evolucionó el dólar. Si uno mira eso, que se llama tipo de cambio bilateral, con Brasil no se ha trazado el tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio hoy, en relación a Brasil, es muy parecido al dólar que teníamos, a la relación de cambio que teníamos con el real, es muy parecido en términos reales a lo que teníamos al momento de la unificación cambiaria. Pero con las otras zonas, esto tiene que ver con que en Brasil ha habido un fenómeno de apreciación, ¿no? Bueno, con los otros estamos entre el 14 y el 18% de atraso. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que recuperamos de atraso cambiario que teníamos a diciembre, como la inflación ha corrido más rápido que la evolución del dólar, entonces hemos perdido parte de esa recuperación, pero no hemos perdido todo. Acá esto no impacta a todos los sectores de igual manera. ¿Por qué? Porque hay sectores que tienen ventajas competitivas tan fuertes como el sector agropecuario, que en realidad, que además el gobierno le redujo retenciones en el caso de la soja y le anuló en el caso de las economías regionales, entonces no lo perciben. Ahora, el sector industrial sí tiene preocupación. Por eso es que cuando ahora viajaba el presidente Macri a China, hubo algunas voces que temían de que se viera tentado por la posibilidad de apertura económica, con el tipo de cambio que de todos modos está más alto que con el gobierno anterior, pero que se viene atrasando. En particular, la preocupación es más que nada China, que no ha perdido, ha perdido 15 puntos. Pero lo que pasa es que China le temen mucho a la posibilidad de la competencia desleal china. Los chinos son expertos en esas deslealtades, ¿no? Entonces, esta es una preocupación. Entonces, el gobierno tiene un desafío que es lograr consolidar la reducción de la tasa de variación del nivel general de precios. Eso que veíamos en el programa pasado, el decrecimiento del aumento del índice de precio del consumidor, para que esto no se profundice, porque hasta ahora no es un problema. El problema para Córdoba tiene más que ver con lo que le pasa a Brasil, en particular con nuestra industria metalmecánica. El clima entre algunos de los metalmecánicos, en particular los autopartistas, es complicado. El miércoles, cuando yo exponía en la reunión del Día de la Industria de los metalúrgicos, era claro que hay un síntoma de preocupación, pero además hay como una expectativa esperanzada. Y quiero mostrar una placa para hablar de una cosa puntual del dólar. Mira, yo espero que se aprecie bien. Esto era antes de las restricciones cambiarias. Esto es agosto del 2011. Esto es el dólar oficial, es decir, el dólar que informa el central. Esta es la relación de base monetaria sobre reservas, que se le suele llamar dólar de convertibilidad o algo así. Y esta es... Dólar informal.
yo suelo decir en broma que en un acto de creatividad le puse azul a este dólar, que es el blue. ¿No? Bueno, esto era antes de que pusieran las restricciones. Argentina empezó a perder reservas, lo hemos dicho, de 50.000 millones, perdió 20.000 millones rápidamente a pesar de todas las restricciones. Y entonces, antes de que asumiera el gobierno, en diciembre, esto corresponde a agosto del año pasado, teníamos a 9.30 el dólar oficial y teníamos el blue a 15.75, que era muy parecido al cociente de base monetaria sobre reservas internacionales. ¿Cómo es hoy? Si nosotros miramos el dato de hoy, esto es 24 de agosto, tenemos el dólar a 14.88, 15 digamos, el dólar blue casi igual, no hay casi diferencias. Sin embargo, si uno mira base monetaria sobre reserva, estamos en 20. ¿No? Se perdieron muchas reservas, se fugaron muchas divisas, o algún problema hay o mayor... Aumentó mucho la base monetaria a pesar de los esfuerzos que se ha morigerado mucho el crecimiento. Pero esto lo muestro para otra cosa. Así como decíamos en su momento, cuando se iba a unificar el mercado cambiario, que no era cierto que el dólar se fuera a ir a 20, como había sugerido en aquella oportunidad Miguel Bain, tampoco es cierto que ahora el dólar debería ser 21. Esta diferencia que vos ves aquí, en realidad que el dólar blue no llega a lo que sería el dólar de convertibilidad, tiene que ver con las expectativas. Además, es muy distinto cuando la economía está desacelerando la tasa de inflación a cuando la está acelerando. Y es muy distinto cuando la economía está recibiendo capitales, aunque sean financieros, entrada de capitales, a cuando los está perdiendo. Claro. Pero de todos modos, este es un panorama que habla de los desafíos de los próximos meses. El gobierno debe intentar consolidar la reducción de la tasa de inflación y debe intentar recuperar el nivel de actividad. Se irá recuperando, yo siempre digo, en algunos sectores más rápido que otros. Yo pienso personalmente que se va a recuperar bastante rápidamente cuando en la construcción, que es uno de los sectores más castigados y que aumentó más el desempleo, cuando se pongan ya en marcha todos los programas de obra pública y demás. Pero ese es el desafío. Y esto tiene que ver con lo que decíamos en el programa pasado, cuando algunos se horrorizaron porque Alfonso Prat-Gay dijo la inflación no es un tema, ¿no? Tiene que ver con que efectivamente hoy el tema, más allá que la inflación es un problema y deberá consolidarse lo mejor que se pueda, la estabilidad, el tema que ha pasado a ocupar ese lugar es el tema ligado al nivel de actividad por el impacto que tiene sobre el mercado de trabajo y el nivel de empleo. Claro. Ese es el tema. Termino diciendo esto a riesgo de que alguno pueda pensar que era demasiado optimista. Ya lo era cuando dije que se iba a reducir la inflación y alguien me decía que no podía reducirse con el déficit fiscal que tenemos, y de hecho se está en los niveles más bajos. Digo, el nivel de actividad se va a ir recuperando más lentamente de lo que el gobierno espera probablemente, de manera muy heterogénea, pero digamos que vamos a ir transitando hacia el fin de año una situación que claramente va a ser mejor que la que hemos experimentado en la primera mitad del año. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Ya volvemos. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso. Casa de España, Barrio General Paz. Hola Juani, pasé a visitarte pero no estabas, así que me voy y las facturas también. Nos vemos, un beso. Pau, justo estaba volviendo del banco. Ya estoy en casa. Te espero. Hola, Pau. Oí tu mensaje. Yo me he ido a pagar unos impuestos, pero ya estoy acá en casa. Te espero. Hola, Pau. Yo ya estoy de vuelta. Si querés volver a pasar... Adherite a Home Banking de Bancor.
es como ir al banco sin moverte de tu casa. Hola, Pao. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bien, decíamos al comienzo del programa, médico neurocirujano, psicoanalista, escritor, exsecretario de Cultura de la Nación, músico, conferencista, uno de los más prolíficos escritores que tiene la República Argentina, se llama Marcos Aguinis, está con nosotros. Viene a Córdoba a presentar La novela de mi vida, a ver si lo pueden tomar. La novela de mi vida es un repaso, es una autobiografía de Marcos Aguinis. Marcos, ¿qué tal? Encantado, Ricardo. Mucho gusto estar otra vez acá. 2011, cuando fue la presentación de Lioba, Carrera al Poder, la vida de Trotsky. La vida de joven Trotsky. De joven Trotsky. Exacto. Sí, Nos volvemos a encontrar 6 años después, 5 años después, con una nueva obra. ¿Qué significa la novela de mi vida? ¿Es su autobiografía? Es una autobiografía. ¿Sí? No la quise escribir como autobiografía, quise más bien referirme a las diversas profesiones por las que he transitado y las múltiples experiencias que tuve, que evidentemente se han volcado en mi literatura. Pero bueno, indirectamente uno va contando las peripecias por las que vivió, los conflictos, las satisfacciones, las esperanzas, las frustraciones que tiene todo ser humano, ¿no? En ese caso, ¿cuál fue el momento que más le costó escribir con respecto al recuerdo o encarar el recuerdo y la sensibilidad del momento? Bueno, el libro comienza con una anécdota muy dolorosa, muy triste, basada en lo que me ocurrió a los 7 años, cuando lo vi llorar por primera vez a mi padre, ¿no? Yo vivía en Cruz del Eje, vivíamos en Cruz del Eje en esa época. Allí estuve durante mis primeros 15 años de vida y un día llega una carta a mi casa y mi papá con mi mamá en Cruz del Eje se encierran al dormitorio, que era el único lugar blindado de la casa, y escucho yo que están hablando y no sabía qué pasaba y estaban encerrados hablando y al rato sale mi papá llorando y era la primera vez que lloraba. Entonces sale caminando hacia la parte de atrás de la casa donde había un gallinero con unas higueras, me la recuerdo muy bien, y empieza a repartir maíz para los pollos. Le digo, papá, ¿qué te pasa? Ya te voy a contar, y no quería hablar. Después me enteré que en esa carta le contaban a mi padre cómo había sido el fin del padre de él, o sea, de mi abuelo y de las hermanas de mi padre. La familia de él había quedado en Moldavia y ahí entraron los nazis. Entonces sacaron a toda la familia a la calle, estaba todo embarrado y los camiones ya esperaban para cargarlos y llevarlos a los campos de exterminio. Y mi abuelo, que era un hombre religioso, le dice al soldado nazi, que se había olvidado el manto ritual, porque él rezaba con un manto ritual, si le permitía volver a buscarlo. El nazi le dice, no puede volver. Y en un momento dado que le pareció a mi abuelo que el nazi estaba distraído, salió para buscar el manto y ahí le dispararon y cayó boca abajo en una zanja embarrada. Y ahí lo abandonaron. Mis tías desesperadas quisieron ir, pero las bayonetas se lo impidieron a rescatarlo. Y ahí quedó. Y es probable que esa noche fue devorado por las fieras salvajes, ¿no? Bueno, yo cuando escuché esa historia quedé tan conmovido que entré en conflicto con Dios. Ahí yo me peleé con Dios, diciendo, si Dios es tan poderoso, tan omnipotente, ¿cómo permitió una cosa semejante? Y a partir de ahí me empecé a interesar por la teología. Y empecé a leer libros de teología, empecé a leer la Biblia, empecé a tratar de leer el Corán. Y bueno, eso fue una de mis primeras, yo diría, investigaciones científicas, si se quiere, porque era buscar en la teología respuesta a algo tan difícil de contestar. Pero bueno, de eso me llevó después a la historia y a la literatura y tantas cosas. ¿Cómo se disimula el ego cuando uno habla de sí mismo? No se disimula. Nosotros tenemos que luchar permanentemente entre la falta de autoestima y el exceso de autoestima. Sí, ¿no? El exceso de autoestima es muy malo porque a uno lo enceguece. También la falta.
y también le hace muy mal la falta que que lleva a la depresión y a la autodestrucción. De modo que tenemos un frágil equilibrio, donde tenemos que manejarnos con saber que somos seres humanos importantes, cada uno de nosotros, irreemplazables. Cada ser humano es irreemplazable, cada experiencia es única. Por eso yo siempre estoy en contra de las teorías colectivistas que dicen que somos una masa. No somos una masa, somos individuos. Y cada uno de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo es un individuo único e irrepetible. Cuando cada uno de nosotros muere, no hay una copia igual, nunca, porque las experiencias que hemos vivido y acumulado son solamente nuestras. O sea que somos, en ese sentido, seres muy valiosos, porque somos irrepetibles. ¿Cuándo se reconcilió con Dios? No sé si me reconcilié. Yo toda la vida he estudiado la teología, me interesa, pero me defino más bien agnóstico. Recuerdo que cuando escribimos 3 libros como el señor Justo Laguna, que fueron reuniones muy hermosas, muy divertidas y también muy francas, discutimos muchos temas vinculados con la religión. Y bueno, él era un obispo católico, muy creyente, y yo tenía una posición de duda y de crítica. Pero a pesar de eso pudimos explorar muchos aspectos religiosos, encontrándonos con que la vida está llena de misterios. Tenemos que aceptar que es así. El ser humano es muy misterioso. Los argentinos son muy misteriosos también. De modo que esto es una parte de la realidad, con la cual tenemos que convivir, por cierto. Lo suyo es un relato, y acá en la Argentina hubo un relato hasta hace poco tiempo atrás, donde evidentemente se vendió un progresismo, pero con serias consecuencias institucionales. ¿Cómo lo vivió? Me hacía recordar la época en que venían los españoles y vendían espejitos de colores a los indios, y los engañaban, y de esa forma poco a poco los fueron esclavizando. Eso se ha repetido acá. Tenemos una larga historia nosotros de engaño al pueblo. Viene todavía la época colonial, imagínense 3, 4 siglos de un clima autoritario, porque dependíamos de los reyes de España, y la monarquía española era una monarquía absolutista, y aquí se creó el sistema de la encomienda, es decir, se encomendaba a un conquistador que civilizara a los indios, y a cambio de eso los indios trabajaban para él. Pero ese encomendero después se convirtió en el caudillo, que dominaba a toda una comunidad, y ese caudillo en la Argentina tuvo mucha preeminencia hasta el día de hoy. Fíjese usted cómo hay intendentes que son reelegidos durante 3, 4, 5, 10 veces. Son caudillos, son dueños de esa población. Y eso es muy negativo, por supuesto. De modo que en ese sentido los argentinos somos un país de novela, un país muy curioso, muy contradictorio, muy contradictorio. Es un país que ha sufrido mucho, pero que tuvo su época de esplendor a partir de fines del siglo XIX, cuando se produjo la Unión Nacional, cuando el presidente Roca integró la Patagonia a la República Argentina, delimitó la frontera nuestra con Chile en forma ya definitiva, y se convirtió la Argentina en uno de los 10 países más importantes del planeta, de los más importantes en educación, en salud, en inmigración, en producción, en exportación. La Argentina era una maravilla. Hasta la primera década, el primer tercio del siglo XX, la Argentina era motivo de curiosidad. Venían aquí a verla, vino Alberto Einstein, vino Clemenceau, filósofos, pensadores, escritores, no podían entender qué pasaba acá. Y después de 1930, el famoso golpe, empieza la década infame y la decadencia. Ahora, usted habla de los espejitos de colores, a los argentinos ¿nos gusta realmente comprar espejitos de colores? ¿O es parte de un problema cultural que todavía no hemos podido resolver? Es un problema cultural que se fue imponiendo a partir de la década de 1930, porque antes, aquí en la Argentina, predominó la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y la cultura de la decencia. Usted y yo hemos vivido esa época, cuando éramos chicos. ¿No? Cuando éramos chicos, la cultura de la decencia, del trabajo, del esfuerzo era... Es más, recordaba, discúlpeme que lo interrumpa, Marco, recordaba esa reunión de su padre con su madre, yendo a la pieza y cerrando la puerta, era costumbre. Claro. Era costumbre, ¿no? Los hijos no teníamos, no escuchábamos eso. Exactamente. Después, si querían, nos contaban. Y yo me acuerdo, yo vivía en Cruz del Eje y de noche, que hacía mucho calor, nos sentábamos en sillones de mimbre, escucho todavía el sonido del mimbre, en la vereda para tomar un poco de fresco, y pasaba un maestro, y decía mi mamá o mi papá, ahí viene el maestro tal o la maestra tal.
y era como una vibración, porque venía ahí la figura más importante del pueblo, el maestro, no como ahora que le llaman trabajador de la educación, era el maestro. ¿Cuándo se produjo el quiebre ese donde... A partir de la década de 1930, porque somos infiltrados en ese tiempo por el nazifascismo. No se olvide que en 1922 Mussolini hizo la marcha sobre Roma, el 23 Hitler hizo el putsch de Múnich, y esas ideas nazifascistas empezaron a impregnar a Argentina. Figuras tan nobles y lúcidas como Leopoldo Lugones quedó embelesado por esas ideas fascistas, fíjese, nada menos que Leopoldo Lugones. Y eso entró en la Argentina, y ese fascismo infiltró a una gran parte de la sociedad, a parte de las Fuerzas Armadas, y bueno, paulatinamente el país ingresó en esa línea. Y el golpe de 1943 era un golpe típicamente fascista. Usted graficó a los Kirchner como aprovechándose de la debilidad de la sociedad como hicieron Mussolini y Hitler. Claro. Sí, ¿Fue así? Fue así. Fueron saqueadores que tenían como objetivo enriquecerse a costa del pueblo, del país, y para eso había que vender espejitos de colores, mentir, engañar. Y bueno, fueron creando una corte muy amplia de seguidores que usó las técnicas de ellos para hacer toda obra que el país necesitaba con un sentido que no beneficiaba al país, sino que hubiera sobreprecios y retornos para que se enriquecieran ellos. De esa forma, entonces, ese tiempo que fue tan positivo para el país fue perdido, desperdiciado y arruinado. Y entonces la Argentina está sufriendo en este momento eso que ha pasado. Fíjese que estamos viviendo una situación novedosa en lo siguiente. Desde que se restableció la democracia en 1983, tuvimos varias presidencias. Y cada uno de los presidentes que tuvimos terminó con una bomba que le estalló al presidente que se iba. Le estalló a Alfonsín, se tuvo que ir. Sí. Le estalló a Menem, se tuvo que ir. Le estalló a De la Rúa, le estalló incluso a Duhalde. A los Kirchner no le estalló. A Rodríguez Sá también le hicieron la camarilla para... Tal cual. En cambio, a Macri se la entregaron prendida, pero sin estallar. Y entonces a Macri le estalló. Y ahora es fácil decir que la culpa la tiene Macri, pero le entregaron la bomba. Y entonces es muy difícil tratar de que esa bomba no cause tanto daño. Pero la Argentina, felizmente, está generando una gran esperanza en el mundo. Yo viajé a Europa a principios de este año para dar unas conferencias y me encontré con la siguiente frase. Lo mejor que le ha pasado al mundo en los últimos tiempos, se refería al mundo como está ahora, hecho una pandereta de convulsiones, de terrorismo, de problemas, lo mejor que le pasó al mundo es la Argentina. Yo quedé admirado, asombrado y contento, porque la Argentina suscita esperanza. Y bueno, esta esperanza puede beneficiarnos mucho, porque significará que es probable que aquí vengan inversiones y esto genere más empleo y genere más trabajo y genere progreso. Pero si los piquetes y las manifestaciones que sabotean el progreso siguen aumentando, bueno, eso justamente sabotea la inversión. Con los piquetes la gente no va a venir a invertir. Claro, ahí es donde quería llegar, digo, hay un crimen de hostilidad, de irritación provocada inclusive por los mismos que se fueron, que indudablemente perdieron prebendas, perdieron el poder, no se resignan a eso porque jamás pensaron en perder. Digo, ¿qué preocupa? ¿Le preocupa el clima social que se está generando en torno precisamente al gobierno de Macri? Mire, habría dos lecturas. Por un lado, es cierto, es verdad, que el pueblo argentino está sufriendo mucho, porque la herencia que nos han dejado es muy pesada, es muy grave. El problema de las tarifas, por ejemplo, es producto de que aquí el país quedó sin gas y viene el verano y no tendremos energía eléctrica tampoco. El país quedó devastado. Ahora bien, la sociedad argentina, a pesar de eso, en su inmensa mayoría, quiere que prevalezca la democracia, la racionalidad y que este gobierno continúe. Los grupos que sabotean esto son cada vez menores. De modo que la grieta de la que tanto se habla va a ir disminuyendo porque el grupo saboteador es cada vez más pequeño y más marginal. O sea que la sociedad argentina está pasando por una etapa muy difícil, pero paulatinamente esto se va a ir corrigiendo. Uno de los primeros signos que se ve de la corrección es que está bajando la inflación. En un momento dado se decía, el primer problema que tiene la Argentina es la inflación. Ahora ya no es la inflación está bajando. Entonces el primer problema ahora es la desocupación. Muy bien, para que no haya desocupación, para que haya empleo, hace falta que haya inversión y se creen fuentes de trabajo, ¿verdad? Pero hay otros datos más interesantes también. La Corte Suprema de Justicia
sacó un dictamen que no parece favorable al gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? Acata a la Corte Suprema de Justicia. Esto es nuevo, porque el gobierno anterior... Debiera ser normal en un país. Normal, pero aquí no era normal. La Corte Suprema daba órdenes y no la acataban. 5 o 6 veces pidió que repongan al Procurador General de Santa Cruz y ni bolilla. Nada. No le hacían caso al Poder Judicial cuando no le era favorable. Ese es un dato interesante, muy importante. Hay un dato muy significativo en todo esto. Este mismo Poder Judicial al cual ellos perseguían y apretaban en su momento, hoy, y que consideraban de que era favorable a todas las decisiones del gobierno de Kirchner, hoy lo ven como sátrapas que persiguen políticamente a quienes participaron del gobierno kirchnerista. Yo lo veo al contrario, como un poder judicial que todavía sigue muy lento, muy cuidadoso, muy... Temeroso. Porque hay tanta evidencia. Temeroso. Claro, temeroso. Hay tanta evidencia del saqueo que se hizo en el país. Esto de los bolsos volando por encima de una tapia de un convento, hay tantas cosas terribles que hay aquí. El enriquecimiento fabuloso, impresionante que hubo de funcionarios públicos. Es decir, gente que estuvo hace 20 años solamente en la función pública y se han hecho multimillonarios. ¿Con qué se hicieron multimillonarios? Con la plata del Estado, obviamente. Por eso está clarísimo. Y sin embargo los jueces están dando vuelta y dando vuelta. Entonces, esto es peligroso también porque la sociedad va a decir, bueno, tanta denuncia, y no hay sanciones, es como que uno se cansa de las denuncias. Pero otro dato interesante es el siguiente. Al presidente Macri le lleva a la ministra de Seguridad el informe de que el jefe de aduana parece que cometió un acto de corrupción, que es Gómez Centurión. ¿Qué hace el presidente? Inmediatamente pide que lo investiguen. Inmediatamente. Y esto es un dato nuevo también. Sí, es imposible. Porque no permite que ningún funcionario se deslice hacia la corrupción. Esto es muy positivo. Marcos, usted es un intelectual y los intelectuales en el gobierno de Kirchner tuvieron una participación muy activa. ¿Cómo vio el tema de carta abierta y esos intelectuales o pseudo-intelectuales, si los quiere llamar de esa manera, algunos de ellos, que no daban el pine para intelectuales, pero digo que de alguna manera colaboraban o eran partícipes del gobierno? Están muy descalificados. Hace poco la directora de la Biblioteca Pública de Bogotá, que es una de las mejores bibliotecas públicas del mundo, la de Colombia, le mandó una carta a Horacio González, el exdirector, descalificándolo de una manera increíble, burlándose de él, demostrando que son gente despreciable. O sea que esos intelectuales quedarán en la historia argentina como un sector verdaderamente despreciable. ¿Lo persiguieron? ¿A mí? ¿En la época de Kirchner? ¿Lo hostigaron? Sí, me hostigaron y me bloquearon ciertas... Por ejemplo, yo no podía ir a la televisión pública. No podía ir, no me la televisión pública iban quienes querían ellos, en realidad. Así que había ese clima, desde luego. ¿Cómo ve la libertad de prensa hoy? Y la libertad de prensa hoy rige, existe. Es amplia. Incluso hay quejas por parte de gente que está en el oficialismo y dice le están dando demasiado a los ex-kirchneristas, le están dando demasiado. Yo creo que no, hay que dar lo que hay que dar. No tiene que haber discriminación de ningún tipo. ¿Qué está escribiendo ahora? Bueno, acabo de sacar este libro, así que denme un poco de aire. Denme un poco de aire. Marco, muchísimas gracias de nuevo. Un placer, Ricardo. Encontrarnos nuevamente por aquí. Un gusto. Gracias. Ya volvemos con el licenciado Gabriel Lemura. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL.
Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Los parques educativos son parte de la recuperación histórica de Córdoba. Estamos finalizando el Parque Norte y diseñando el Parque Este para llevar educación, deporte e inclusión a toda la ciudad. Volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, decíamos al comienzo del programa que íbamos a tener la presencia del secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, el licenciado Gabriel Bermúdez. Habida cuenta de lo que ha ocurrido en la última semana con respecto al boleto de adultos mayores, al boleto estudiantil, al boleto obrero. Y en realidad queremos hablar también en un contexto mucho más amplio. Gabriel, gracias por venir. No, gracias Ricardo por la invitación. En principio me gustaría arrancar por algo que en mi época de legislador fui muy crítico, que fue el tema de la terminal nueva. ¿Cómo está hoy la terminal? El complejo terminal verdaderamente ha gozado durante mucho tiempo de la mala publicidad de un hecho fortuito, que fue la inundación que tuvo a poco tiempo de inaugurarse por un problema de... Como la casa nueva, cuando a uno se la entregan, que a veces tiene algún problema técnico. Bueno, esto tenía tapado un desagüe que generó aquella famosa inundación, pero a partir de allí lo que ha habido en la nueva terminal ha sido un proceso de gestión para dotarla primero de la operación en un nivel acorde a semejante infraestructura que es muy buena y muy moderna. Hoy la terminal de Córdoba es la terminal más importante del país en cuanto a la capacidad de receptivo y de nuevos viajes. Y la terminal nueva puntualmente es una obra moderna que ha... que tuvo muchas rectificaciones, ¿no? Los colectivos no entraban, no había asientos, no había... Eso de los colectivos no era así. Creo que no tuvo buena prensa, pero arquitectónicamente es un edificio moderno, dotado de todas las condiciones para operar de manera óptima. Tal vez con algunos problemas de tránsito que van a ir siendo solucionados, así como ha sido solucionado el tema de la operación de la terminal, que hoy está a régimen, que hoy tiene un mall con los comercios cubiertos y que todo es un proceso de instalación en el tiempo y de gestión. En el transporte no hay magia, el transporte es día por día y nosotros hemos tenido muy claro cuál es el norte de dotarla a Córdoba de la infraestructura y de la operación en materia de transporte necesaria a la capacidad turística de la provincia, a la capacidad de ser un gran centro receptivo también de viajes interurbanos, en función de que mucha gente de la metrópolis trabaja en la ciudad y también de las principales ciudades que vienen a hacerse atender a los centros de salud, que vienen a los centros comerciales que tiene la ciudad. Es decir, la terminal ha ido teniendo un avance y también ha tenido una impronta importante en cuanto a modernización de la vieja terminal en todo lo que es el contorno, en todo lo que es iluminación, seguridad, en un montón de facetas que tienen que ver con la operación de una terminal de la envergadura de Toxe y que entendemos que al día de hoy está siendo la necesaria para una ciudad como Córdoba y para una provincia como Córdoba. Más allá de que quedan obras pendientes, mejoren los baños,
pero lo que se ha hecho es mucho y estamos conformes, pero no satisfechos porque siempre va faltando algo, claro. y vamos incorporando cosas que todas las terminales modernas del mundo tienen. ¿Cómo es la relación con Agüita? ¿Complicada? Bueno, la relación con todos los gremios y puntualmente con los gremios del transporte es una relación compleja, diría yo. No complicada, pero sí compleja porque es un servicio público que no está caracterizado como esencial, razón por la cual a los conflictos los sufre el usuario. En 3 años tuvimos una sola medida de fuerza importante. Mantenemos una relación madura con el sector del gremio, pero fundamentalmente ha contribuido mucho la conducción en el tiempo que se ha mantenido en Agüita, y con el secretario general hemos logrado una relación. Yo digo que todas las relaciones son personales siempre, porque los sillones cambian, pero las personas tienen mucho que ver en las relaciones que se gestan con las entidades gremiales, con las entidades empresariales. Y en este caso yo digo que he tenido la suerte de tener a Lalito Herrera como contraparte, que es una persona muy valorable para mí desde el punto de vista que es razonable, racional, una persona con la que podemos hablar y que ha conseguido muchas mejoras para los trabajadores, pero a la vez también se ha involucrado en un proyecto de mejor transporte con el tema de capacitación, con el tema de mejora de flota. Bueno, usted viene de mucho tiempo de bombero, ya venía tapando, digamos, incendios en la municipalidad a la hora de arreglar con los conflictos del transporte, ¿no? Sí, en la municipalidad tenemos el AUTA, que es un gremio con una particularidad también del mismo tipo. Son gremios que tienen una gran herramienta de presión, que es el paro ante el menor problema. Y tienen un mercado cautivo. Que es el transporte. Entonces, también uno tiene que saber que se enfrenta con ello y por eso tratar de tener las previsiones del caso, no esperar que se exploten los problemas. Gabriel, también se enfrenta con las empresas. ¿Cómo es el control de las empresas hoy en día? Bueno, en este tema ha sido un tema más complejo y más delicado y más difícil. Nosotros nos abocamos a poner en regla un sistema que desde el año 98 en la gobernación de Mestre tiene una ley y que había sido por distintas razones postergado el tema de legalizar las concesiones de las empresas, licitar públicamente los corredores, diagramarlos, hacer una reingeniería de recorridos que, bueno, finalmente se pudo hacer. Y también, debo de decirlo, los empresarios finalmente han entendido que el transporte en el mundo tiene parámetros que son inamovibles. La renovación de flota es algo necesario para la gente y en ese sentido en los últimos 3 años hay una importante renovación del parque interurbano con una incorporación de importante tecnología. Hoy el servicio interurbano de pasajeros goza de un sistema de monitoreo en tiempo real por el cual podemos saber la velocidad del coche, el horario de salida y de llegada, el nombre del conductor, la cantidad de asientos disponibles que tiene cada vehículo. Y entonces eso ha contribuido también a que, al estar regido esto por un sistema tecnológico, tengamos mucha mayor previsibilidad y manejo de frecuencias. Y en el sistema del Gran Córdoba, que llamamos el primer cordón posterior a la capital, el sistema interurbano ha mejorado mucho y la cantidad de pasajeros también ha mejorado mucho. Por supuesto, ha ayudado también con los programas del gobierno que han contribuido a un incremental en la cantidad de pasajeros que hace sustentable el sistema, ¿no? Usted hablaba de la época del gobierno de Mestre, de la ley 8669, creo que apareció 8669, aparecieron las primeras licitaciones también. Claro, las primeras licitaciones fueron hechas en el año 2015. Se han diseñado 13 corredores, de los cuales ya se han licitado y adjudicado 7 de ellos. En este año estamos en una interfase porque la política nacional de subsidios no está definida. ¿Cómo está eso? Del todo. Los subsidios al día de hoy siguen siendo tremendamente inequitativos. No tenemos todavía en el interior del país la denominada tarifa social federal. En una charla que tuvimos con el ministro Dietrich, nosotros le decíamos que debería ser denominada tarifa social capital federal porque no ha traspasado la General Paz todavía. En ese sentido,
el reparto sigue siendo inequitativo, pero lo diferente creo que es que se están realizando trabajos técnicos con el equipo que tiene el Ministerio de Transporte. ¿Hay intenciones de regularizarlo? Hay buenas intenciones, estamos trabajando para que nuestros diputados también en el presupuesto del año próximo incorporen en materia de subsidios lo que Córdoba no recibe. En el sistema interurbano tenemos un gran porcentaje de unidades, casi 300, más de 300, que no reciben subsidios. Razón por la cual, imagínense, una empresa que tiene un colectivo que recibe casi 70.000 pesos mensuales y que sabe que cuenta con ese dinero, y al lado compitiendo una empresa que su colectivo recibe 0, claro, y que tiene los mismos costos de operación, el mismo precio de gasoil subsidiado, pero precio al fin, el mismo costo laboral, que es el más importante de la minuta de costos, y esto hace que se vea reflejado en las empresas que peor servicio brindan. Esto Vamos al boleto. ¿Qué pasó con los boletos? La gente se quejó muchísimo, que dice que le recortaron el boleto, que hay gente que no lo pudo renovar. Bueno, hay dos temas centrales. Por un lado, el boleto educativo gratuito, que es un proyecto consolidado de política social, de subsidio a la demanda, que me parece que técnicamente es muy importante porque el Estado sabe a qué persona con nombre y número de DNI le entrega determinada cantidad de viajes por mes para que realice sus actividades de estudiar, de trabajar, o en este caso de los adultos mayores. Nosotros en el caso del boleto adulto mayor, lo primero que tenemos que decir es que ha sido un éxito rotundo. Tenemos al día de hoy hay 178.000 beneficiarios del programa, lo cual a todas luces lo pone como segundo programa en importancia después del boleto educativo, pero marca las claras que hemos acertado en cuanto al segmento de gente al cual estaba destinado, porque el 80% de la gente que lo utiliza es gente que tiene ingresos menores a 11.000 pesos. También en el estudio detectamos que había un gran porcentaje que utilizaba una cantidad de viajes menores a los que fueron dados originalmente. Cuando uno lanza un programa de características universales como fue el BAM en su comienzo, tenemos un universo potencial, pero no sabemos qué grado de aceptación va a tener ni cuántos usuarios. Se estudia en el tiempo y después se parametriza, que es lo que hemos hecho ahora. ¿Abusos en la utilización? También ha habido abusos, muchos abuelos que llegaban a decirnos, esta tarjeta deja de funcionar, no sé, tiene un problema, y habían subido con otra persona, la pasan 2 veces y automáticamente la tarjeta lo deja volver al origen, pero al día siguiente no funciona, se bloquea, porque está previsto en el sistema que la mala utilización de las tarjetas genera bloqueos. También había en algunos casos personas que han cedido el beneficio para que lo utilice alguien que no está dentro del padrón de beneficiarios, y esto hace automáticamente que se caiga. ¿Han limpiado mucho usuarios de los boletos? En el boleto educativo casi 6.000 bloqueos por año tenemos, por mala utilización. Algunos por errores lógicos y subsanables que se vuelven a dar de alta, y otros que quedan bloqueados con el número de DNI porque la gente por ahí no entiende que este programa es subsidiado con el dinero de todos los cordobeses, claro, y por eso debe ser bien empleado. Los boletos son una política de Estado que debe ser sustentable en el tiempo, y para eso es importante que la gente entienda que lo debe cuidar. Es un premio al esfuerzo de los que estudian, es un premio al que trabaja y tiene ingresos menores como el BOS, y en este caso a los que han trabajado toda su vida como es el BAM, pero esto no debe llevar a abusos. Nosotros en este último análisis que hemos hecho en cruzamiento de datos con el CINTIS, hemos detectado casi 9.500 personas que viajan gratis con el boleto adulto mayor y tienen ingresos de más de 20.000 pesos mensuales, lo cual sí consideramos que no es justo, y por eso hemos hecho esta división sin bajar a nadie del colectivo, porque también hay que decirlo, no hemos bajado a nadie del colectivo, pero sí le hemos dado mayor posibilidades de utilización a la gente que tiene ingresos menores, en detrimento de estas personas que tienen un ingreso abultado y que tienen menor cantidad de viajes por mes. ¿Va a haber aumento del interurbano? El aumento ya está. Este es un aumento que se otorgó en dos etapas. La primera está vigente y la próxima va a ser a partir del 1 de octubre. Hemos tenido en cuenta dejar pasar un gran periodo del año en función de las paritarias que se fueron cerrando en los distintos sectores, y con posterioridad lo hemos otorgado para que no tenga un impacto tan directo en el bolsillo. ¿Hay reformulación de la política del transporte para el próximo año?
Hay cosas que hay que cambiar, hay la minuta de costos, una minuta que viene de la época esta que hablábamos recién, del año 98, y que ni siquiera tenía en cuenta en la polinómica los costos del subsidio y los beneficios que tiene las políticas de subsidio indirecto a las empresas como la del gasoil, y en este sentido están trabajando los equipos técnicos para dotarla a la ley de una nueva fórmula, pero también en otros sentidos que tienen que ver con la tecnología, sí estamos buscando nuevas variantes, que el sistema sea todo con tarjeta prepaga, porque la verdad que esto nos da tranquilidad y trazabilidad de cada viaje, de cada usuario, y es muy importante para el sistema en sí. Gabriel, ¿cuándo se resuelve el tema de los subsidios con Dietrich y el equipo? Para ponerlos... estamos de manera permanente hablándolo, y entiendo que la voluntad de ellos es, por un lado, bajarlos, congelándolo en términos de pesos, lo cual significa que al haber habido inflación esto va teniendo menor incidencia sobre la facturación total del sistema, por una parte. Y por otra parte, redistribuyéndolo en las jurisdicciones que hemos sido, que han tenido una discrecionalidad arbitraria el gobierno anterior, y en ese sentido estamos trabajando sobre la 106 y otras resoluciones que afectan al transporte interurbano, y entendemos que el año que viene gran parte se va a resolver. Entendemos que el subsidio es necesario en todo el mundo, pero debe ser controlado, y si es posible la demanda, porque la demanda uno sabe a qué usuario le está entregando el subsidio. Cuando uno lo entrega a las empresas es de mucho mayor difícil trazar un destino de cada fondo que el Estado pone en manos de los empresarios. Gabriel, gracias. Gracias por venir. Gracias a usted y gracias por la invitación. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan muy buenas noches. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Los parques educativos son parte de la recuperación histórica de Córdoba. Estamos finalizando el Parque Norte y diseñando el Parque Este para llevar educación, deporte e inclusión a toda la ciudad. Volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería.